Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 31. Arco Caza de Dios. Más. Nota: esta es una nota importante. A excepción del anciano Valkyrie, nadie más es rival para Maki en este momento. Si te preguntas sobre su nivel de poder, puedes compararla con Shanks Prime sin su nivel de experiencia. 3. Y si te preguntas sobre los caballeros de Dios, obviamente estaban por debajo de su nivel. Pueden usar todos los tipos avanzados de Haki. Pero es más débil que el de Maki. Cazando dioses y, a pesar de la situación peligrosa, Gingerling no usó su Haki de conquistador en su ataque. Por lo que Maki no lo consideró una amenaza. Por lo que bloqueó el ataque solo con Haki de armamento avanzado. Usó su dedo meñique para bloquear el ataque con el fin de derribar a Gingerling. Y su estrategia funcionó y Gingerling se sorprendió. Y aprovechó esta oportunidad para lanzar una poderosa patada circular cubierta con Haki de conquistador en su abdomen. Pero la patada no fue el único truco. Ella había envuelto sus dedos alrededor de su espada. Usando el Haki de conquistador, la sostuvo en su agarre de fuerza. Como resultado, aunque Gingerling lo vio venir, solo pudo usar su Haki de armamento para bloquear el ataque. Bam! Gingerling salió volando mientras tosía sangre. Pero en este ataque, también perdió el control de su espada. Boom! Gingerling chocó contra la pared del castillo real. Todos estaban demasiado sorprendidos para moverse. Incluso cuando vieron la realidad, sus cerebros no estaban aceptando la verdad. Las personas en la jaula que fueron capturadas para ser sacrificadas en la competencia de caza nativa, tenían los ojos muy abiertos. Pensaban que iban a ser masacrados por los nobles del mundo. Pero ahora uno de sus propios esclavos no solo los había atacado, sino que también los había herido. La esperanza comenzó a surgir en sus corazones. Esperanza que era muy tóxica. Todos estaban muy sorprendidos. Algunos de ellos incluso pensaron en rebelarse y resistirse al poder supremo en el mundo para su propia supervivencia. Pero la sorpresa aún no había terminado. Después de patear a Gingerling, Maki se agachó sobre una mano como un tigre mientras sostenía la espada que le había quitado a Gingerling en un agarre inverso. En el segundo siguiente, desapareció y reapareció detrás del dragón celestial más cercano. En su mano había un corazón que latía. Obviamente ese corazón solía pertenecer al dragón celestial detrás de ella. El noble cayó hacia adelante, muerto. 1. Chong nom 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 gulp. Maki mordió el corazón y comenzó a masticar. Después de tragarse la carne cruda del dragón celestial, se lamió la palma hasta dejarla limpia. Después de eso, se levantó lentamente de su posición. Ah. No entiendo. La carne de ustedes, los dioses, tiene el mismo sabor que la carne de nosotros, los animales. Entonces, ¿en qué se diferencian de nosotros? La pregunta de Maki no fue fuerte. No estaba mezclada con el Haki del conquistador. Era completamente neutral. Y, sin embargo, por el aspecto de sus ojos y su voz, la noble que anunciaba la competencia se desmayó. Ni siquiera pudo gritar. Monstruo. Que alguien se apresure. Mátenla. Gritó un dragón celestial mientras intentaba huir. ¿A dónde crees que vas? Todavía tengo hambre. Dado que la carne y la sangre de ustedes tienen el mismo sabor que mi comida, déjame llenar mi estómago primero. Dijo Maki con la respiración agitada. Sus ojos se habían convertido en un abismo sin fondo. Todos los agentes del CP que estaban presentes en el lugar apuntaron inmediatamente sus armas a Maki. No le dieron ninguna advertencia y dispararon sus tiros. Maki se agachó de nuevo y desapareció de la vista. Esta vez todas las cabezas de la gente de CP rodaron por el suelo. Eran impotentes frente a ella. Mientras mataba a sus presas, les daba unos mordiscos a todas las presas de un momento a otro. Pero cuando mató al quinto dragón celestial, todos los caballeros de Dios vinieron a detenerla. Evacúen inmediatamente. ¿Dónde están los almirantes marinos? ¿Dónde están esos bastardos inútiles?
Los dragones celestiales hicieron lo único que podían hacer en esa situación. Huir mientras se quejaban de que nadie venía a salvarles el trasero. Tú demonio. Tu muerte no será sencilla. Te haremos sufrir. Olvídate de eso. Matémosla primero. No podemos arriesgar la vida de los nobles de otros mundos. Los caballeros de Dios le gritaron a Maki. Pero a sus ojos, ya no eran los poderosos caballeros de Dios. Eran simples presas para devorar. Destello negro. El destello negro es un fenómeno del Jujutsu que amplifica enormemente el golpe físico del usuario. Es una distorsión en el espacio que ocurre cuando se aplica energía maldita dentro de los 0,0000001 segundos posteriores a un golpe físico. Cuando un hechicero puede lograr esto, su energía maldita destella en negro y el poder destructivo de su golpe es igual a un golpe normal elevado a la potencia de 2,5. Tomando esto como inspiración, Maki realizó su movimiento en el lugar. Con su control inhumano sobre el flujo de Aki dentro de ella, y siguiendo el principio de destrucción interna del Aki de armamento, desató un puñetazo en la cara del dragón celestial. Pero esta vez no estaba usando Aki de armamento. Era Aki de conquistador. Ella ya sabía cómo recubrir sus ataques con Aki de conquistador. Pero esta vez, lo concentró en un punto mientras dejaba que todo fluyera en un nanosegundo. Boom splat. La cabeza del dragón celestial, que estaba cubierta de Aki de armamento, se salpicó como un melón, pintando la cara de Maki de rojo con sangre una vez más. Bueno, en el último capítulo me olvidé de informarles sobre el mítico gato Zoan, el modelo de fruta de gato, gato del infierno de sombra. Si se lo están preguntando, entonces es mi pensamiento original. No les daré spoiler sobre su poder ahora. Pero espero que les guste. Eventualmente lo revelaré en capítulos posteriores. Capítulo 32. Cazando dioses segundo. Boom splat. La cabeza de un dios de cabello rubio platino estalló como una sandía. Nunca pensé que mi imitación de Black Flash funcionaría tan bien con el Aki del conquistador. Lamí la sangre que salpicó cerca de mis labios. Tiene el mismo sabor, está bien. San Gregorio. ¿Cómo te atreves? Monstruo. Su voz es molesta como el infierno. Pero no me importó. Salté sobre su cadáver y mordí lo que quedaba de su cabeza. Nom nom. ¡Qué bueno! Me vi siendo decapitado en mi visión del futuro. Pero obviamente no va a suceder en la realidad. Me agaché bajo el corte de la espada y le di un puñetazo en el pecho. Black Flash. Esta vez, en lugar de salpicar como un melón, mi mano atravesó por completo su pecho. Fue la vergüenza lo que destruyó su corazón. Saqué mi mano mientras pateaba el cuerpo de un dios de cabello plateado hacia el rubio. Con los 4 ocupados y Gingerling sin ningún lugar a mi vista, fijé mi objetivo en los cerdos celestiales que huían. Quiero decir dioses. 1. No conocía a ningún almirante actual, pero quería acabar con al menos 15 de ellos antes de cualquier interrupción importante. Y solo he matado a 7 de ellos. Monstruo. ¿Dónde está esa maldita perra almirante? No. ¿Cómo diablos lo hizo así? Monstruo. Ahora aquí está la cuestión. Todo lo que sucedió hasta ahora, desde que me escapé de la cárcel hasta matar a 7 cerdos celestiales, sucedió en aproximadamente 1 minuto. Entonces, los cerdos celestiales que rodeaban la jaula, llegaron cerca del castillo con sus pasos de cerdo. Entonces no fue difícil para mí cubrir esa distancia en una sola afeitada. Decidí llenar mi estómago primero esta vez. Entonces llegué hasta la cerda celestial hembra, que arrastraba el cuerpo inconsciente de otra cerda. Al mirar el cuerpo inconsciente recordé algo. Ese era la cerda que se había desmayado después de encontrarse con mi mirada cuando todavía estaba dentro de la jaula. Sonreí mientras decidí comérmelo primero. Corte ataque. Mi espada cortó limpiamente el brazo de la dragona celestial hembra mientras ambas caían al suelo. Salté hacia el cuerpo inconsciente de la cerda celestial y lo apuñalé en las bolas. Ese fue el dolor suficiente para despertarlo, gritando a todo pulmón. A diferencia de ellos, yo no soy cruel como para hacer sufrir a mi presa. 1. Así que corté su cuerpo verticalmente en 2 pedazos. Murió inmediatamente sin mucha resistencia. Cortando su ropa, atravesé su corazón con mis manos desnudas y saqué su corazón. Era jugoso, lleno de sangre, como todos los demás corazones que he comido hasta ahora. Munch munch nom nom.
Ja. Está muy jugoso. A pesar de que quería terminar la comida primero, tenía que matar a otros dragones celestiales. Con un destello volador decapité a la cerda que se arrastraba por el suelo sin brazos y sin equilibrio. Luego fijé mi objetivo más alto y salté al podio. Con unos pocos pasos de caminata lunar, llegué inmediatamente al podio. Había algunos cerdos celestiales tratando de escapar. Pero luego vi un futuro en el que Gingerling estaba de regreso y me impedía matarlos nuevamente. Así que, a toda prisa, traté de matarlos a todos lo más rápido posible. Y resultó ser un error. 1. Maki no usó el Haki del Conquistador abiertamente porque no quería que los dragones celestiales más débiles se desmayaran. Y fue un error. Cuando llegó al podio, encontró 5 dragones celestiales más. Mientras que uno de ellos estaba inconsciente, los otros 4 estaban despiertos. Uno de ellos se ha meado en los pantalones. Mientras los demás intentaban escapar. Pero para cuando Gingerling ya estaba de pie y se preparaba para atacar. La vez anterior había subestimado y menospreciado a su oponente. Desafortunadamente, aprendió de la peor manera que una leona débil sigue siendo una leona y no cambiará su apetito después de debilitarse. Pero el problema era que esta vez la leona quería la carne de los dioses. No es que el que estaba frente a él fuera débil en absoluto. Obviamente Maki lo vio venir con su visión del futuro. Entonces decidió matar a todos los dragones celestiales presentes frente a ella primero antes de enfrentarse a Gingerling. No estaba de humor para comerse al que se había meado en los pantalones. Entonces primero lo cortó en 5 pedazos horizontales. Luego, otro corte aéreo y el que estaba inconsciente junto con otro en la línea de ataque murieron en un solo ataque. Finalmente, quedaron otros 2. Y uno se aferraba a un poste llorando con fuerza. Su cara estaba llena de mocos y lágrimas. Maki no se molestó en acercarse a él mientras lo mataba con otro corte aéreo. Pero al momento siguiente tuvo que darse la vuelta para defenderse del ataque entrante de Gingerling. Esta vez sostenía 2 espadas, en cada una de sus manos. Gingerling atacó con una espada desde arriba y otra desde un costado. Maki bloqueó fácilmente ambas. Usó una espada para bloquear el ataque entrante desde arriba y su puño cubierto de haki para bloquear la espada que venía desde un costado. Inmediatamente le dio un rodillazo en el estómago a Gingerling. Pero él esquivó los ataques doblando su cuerpo hacia atrás mientras llevaba su cabeza hacia adelante. Pero desafortunadamente o afortunadamente para Gingerling, Maki lo vio venir. Entonces, inmediatamente mostró sus colmillos y trató de morderle el cuello. Pero en ese momento, de repente el haki de Maki le advirtió sobre un ataque entrante inesperado. Pero era demasiado tarde para detener el impulso de su cuerpo. Una mandarina negra con remolinos azules brillantes se atascó en su boca abierta. Sin que ella lo supiera, el único cerdo celestial que estaba vivo, con su coeficiente intelectual infinito, había lanzado esa fruta del diablo de todas las cosas para distraerla y ayudar al caballero de Dios. Tos. Pero funcionó, ya que Maki se distrajo por una fracción de segundo. Y alguien como Gingerling no dudó en sacar provecho de ello. Maki recibió un rodillazo en el estómago. Aunque estaba usando haki de armamento para protegerse, no pudo usar el recubrimiento del conquistador a tiempo. Como resultado, cerró la boca con fuerza por el dolor. Obviamente, Maki se tragó la fruta entera. Honestamente, fue la forma más tonta de que alguien le diera a su enemigo un poder al alimentarlo con una fruta del diablo. Pero, de nuevo, no todos los cerdos celestiales tienen una cabeza con cerebro. Capítulo 33. Un esclavo contra un caballero de Dios, una estrella mayor, un almirante. Los 5 ancianos son un consejo de los 5 dragones celestiales de más alto rango, también conocidos como las autoridades más altas del gobierno mundial. Tienen la mayor autoridad y responsabilidad sobre el mundo en general. Pero solo unas pocas personas conocen su verdadera existencia. La existencia y el propósito de estos 5 seres inmortales. Saint Topman Warkuri es uno de los 5 ancianos, con el título de Dios Guerrero de la Justicia. Obviamente, con tal posición, Warkuri permanece ocupado la mayor parte del tiempo. En los últimos 800 años, ha tomado la menor cantidad de vacaciones entre todos sus colegas. Por lo tanto, decidió tomarse unas vacaciones durante la competencia de caza nativa de este año. Personalmente, no le gustaba atormentar a insectos débiles como Saturno. Por lo tanto, por lo general no asistía a estos eventos.
Aunque no es un maníaco hambriento de batalla como Júpiter, obtiene un verdadero placer al luchar contra oponentes más fuertes. Pero este año decidió venir porque ha pasado un siglo desde la última vez que se tomó unas vacaciones. Warkuri estaba tomando café en una lujosa habitación en la nave del gobierno mundial. Aún no había llegado a la isla y no lo haría hasta que terminara la competencia. No tiene problemas en matar algunos insectos, pero a diferencia de sus colegas, preferiría tomarse estas vacaciones para relajarse lo más posible en lugar de dedicarse a un deporte que no le interesa. Pero sus vacaciones se vieron interrumpidas cuando sintió un breve choque de Aki de conquistadores de la isla hasta que uno dominó al otro por completo. Reconoció el Aki que había sido dominado. No era otro que el de Santa Figerland Gingerling. Warkuri levantó una ceja. Pero inmediatamente no tomó acción ya que quería investigar primero. Clac clac, con un aplauso, un guardia entró en su habitación. Investiga qué está pasando actualmente en la isla. Y dame el estado de la competencia de caza de nativos. Date prisa. Tan pronto como el guardia recibió sus órdenes, fue inmediatamente a investigar. Pero en el minuto siguiente, Warkuri sintió el mismo Aki que había dominado a Saint Figerland, encendiéndose unas cuantas veces más. Esta vez no esperó a que el guardia regresara. A diferencia de Saturno, se toma todo en serio. Así que se levantó de su asiento y decidió dirigirse hacia la isla. El almirante Aotanuki estaba descansando en su habitación mientras un par de prostitutas cuidaban de su hermano pequeño. Como resultado, se escuchaban gemidos desde su habitación. Él ha sido responsable del evento de este año de competencia de caza de nativos. Ha estado a cargo de apoderarse y tomar el control de la isla y reunir a todos los nativos en una sola jaula. Aotanuki obviamente estaba fascinado por estos eventos. Pero al final es un simple almirante. No puede participar en esas competencias. Pero durante la exploración de los nativos, se encontró con un par de prostitutas que estaban listas para ser sus juguetes sexuales personales para escapar de la muerte. Obviamente las dejó vivir. Las disfrutaría tanto como fuera posible y luego las mataría cumpliendo con su deber. Al menos ese era su plan. Aotanuki Ogabul era un perro de barrio bajo. Accidentalmente comió una fruta del diablo tipología, la fruta rumble rumble, que le permite a su cuerpo convertirse en un rayo. Cuando fue encontrado por un capitán de la marina y tuvo la oportunidad de tener un trabajo adecuado con un buen salario, no dudó en unirse a la marina. Después de unirse a la marina, subió en la escala y finalmente adquirió el puesto de almirante junto con el Kurozaru y Ibara el Akakiji. Ana Otanuki igual mapache azul. Kurozaru igual mono negro. Akakiji igual faisán rojo. Estos son los tres almirantes actuales entre los marines. El Kurozaru era el almirante más joven entre ellos, y la persona más joven que se convirtió en almirante en primer lugar. Cuando Aotanuki alcanzó su clímax, agarró las caderas de la MILF que estaba follando su polla durante los últimos 30 minutos. La vista de sus tetas danzantes lo ayudó a acercarse a su objetivo. Justo cuando estaba a punto de eyacular dentro de su apretado coño, sonó su Denden Music personal. Su humor se acabó en un instante cuando eyaculó casi descuidadamente dentro de la mujer. Suspirando por su mala suerte, tomó la llamada. ¿Dónde está tu inútil trasero, inútil almirante? Nos están atacando aquí. Ven aquí rápido. Y deshaz tanta basura. Aotanuki frunció el ceño. Los dragones celestiales han sido atacados. Eso es inaudito. Estoy en camino. Cortó rápidamente la llamada. Sería mejor llegar allí primero en lugar de tratar de tranquilizar a esos cerdos gordos. Se levantó de la cama. La puta que estaba chupando sus bolas parecía confundida. Pero Aotanuki no tuvo tiempo de explicarse. Simplemente se puso los pantalones y tomó su capa de justicia. Señaló con los dedos hacia la cabeza de ambas putas. Un relámpago iluminó rápidamente el suelo y ambos cayeron muertos. Salió de la habitación. Vicealmirante Shexxor. Los dragones celestiales han sido atacados. Iré adelante. Contacte a todos los barcos y venga a la isla lo antes posible. Y una cosa más, limpie mi cámara. Aotanuki no esperó la respuesta y se alejó rápidamente convirtiéndose en un rayo. Hice una mueca ante la nueva sensación en mi cuerpo y la nueva información en mi cabeza. Realmente fue un muy mal momento para comer accidentalmente una fruta del diablo. Por la información en mi cabeza, supe instintivamente que era una fruta mítica tipo Zoan. Fruta gato gato modelo gato sombra infierno.
Pero en esta situación, comer una fruta del diablo zoan mítica super rara no era bueno en absoluto. Especialmente cuando no tengo tiempo para practicar los poderes de esta fruta. Originalmente estaba planeando nadar lejos de esta isla en el peor de los casos en que Imo usara su superarma para destruir toda la isla. Pero ahora me será imposible hacerlo. Pero no tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Miré el cuerpo maltrecho de San Figerland y Gingerling no debería decir, mi presa final. Ya había logrado mi objetivo de matar a 15 dragones celestiales. No tenían ningún sabor diferente al de los otros esclavos que he comido hasta ahora. Mientras que la mayoría de los otros cerdos habían sido evacuados de la isla, Gingerling permaneció frente a él. Quería que se diera cuenta de que en realidad no hay diferencia entre un cerdo que se hace llamar Dios y otro animal. Por eso no lo he matado todavía. Quiero devorarlo lentamente. Pero cuando estaba a punto de atacar de nuevo con la intención de arrancarle el brazo, vi un futuro terrible. Pero sonreí. Parece que tienes suerte. Ahora será más divertido para mí. Declaré. Figerland me miró confundido, respirando con dificultad. Pero pronto sus ojos se abrieron. Una sonrisa apareció en su rostro. Al momento siguiente, un círculo mágico negro apareció a su izquierda cuando una de las 5 estrellas mayores entró al juego liberando una enorme cantidad de Haki de Conquistador. Ni siquiera un segundo después de eso, un rayo azul crepitó y golpeó el suelo con un fuerte estruendo, una figura alta y musculosa con un traje de marine blanco salió con un hacha de metal. Ahora será interesante. Una pelea legendaria. Un esclavo contra un caballero de Dios, una estrella mayor y un almirante. Capítulo 34. Una batalla legendaria que no pasará a la historia. Frente a mí, vi montañas. Un jabalí del tamaño de una montaña, un caballero de Dios y un hombre relámpago que parecía una copia barata de Thor con su hacha y cabello rubio. Será una pelea de 3 contra 1. El jabalí, no el cerdo grande y el cerdo pequeño intentaron intimidarme con su haki de conquistador. El perro guardián relámpago de los cerdos intentó imitarlos liberando su emisión de haki de armamento junto con sus poderes de fruta del diablo relámpago. Cualquier humano normal definitivamente moriría solo por su presencia. Pero para mí solo había 2 cerdos y un cachorro tratando de intimidarme. Ah. Respiré profundamente y luego solté mi propio haki de conquistador. Boom crujido. En el choque de nuestros poderes de voluntad, se hizo evidente quién era superior. El paisaje que nos rodeaba fue destruido. La jaula, dentro de la cual estaban los nativos inconscientes de la isla, se agrietó y se desmoronó bajo la presión del choque entre 2 poderosas voluntades. 2 porque las otras 2 voluntades ni siquiera podían tener una oportunidad contra las 2 voluntades dominantes. El terreno del castillo en el que estábamos parados permaneció intacto, pero aparte de eso, todo lo demás, incluido el castillo, fue cediendo lentamente a la presión. El choque no duró mucho, ya que mi presa comprendió que, lenta pero seguramente, lo estaba dominando. Dejé que mis instintos me guiaran mientras me transformaba en mi forma híbrida usando el poder de mi fruta del diablo por primera vez. No sabía cómo lucía, pero una cosa era segura, mi altura aumentó mucho. El cerdo que antes parecía una montaña ya no parecía una montaña. Ahora se puede comparar con un elefante mientras que yo soy un tigre. A pesar de mi creciente altura, todavía era más grande que yo. Pero eso estaba bien. Sentí que mi fuerza aumentó al menos 4 veces más que antes. Mi audición se volvió más clara a medida que mi vista se agudizaba. Aunque no podía ver todos los colores a mi alrededor, podía ver claramente todo en mi línea de visión, incluso si estaba a millas de distancia. No sentí mucho aumento en mi capacidad olfativa. Pero mis otros 2 sentidos se volvieron más refinados. Podría afectar mi haki de observación. Pero debido a que mi observación se centra en ver el futuro, no pensé que me afectaría mucho. Pero aparte de mi mayor tamaño y mejores sentidos, podía sentir la suavidad de mi cola extra y los años de gato en mi piel sobre mi cabeza. Pero eso no es todo, podía sentir una conexión especial con las sombras que me rodeaban. Afortunadamente, todo el lugar está ensombrecido por las nubes oscuras. Pero preferiría no probar esta nueva habilidad sin comprenderla, en combate directo. Así que decidí utilizar solo mi mayor fuerza y velocidad. Un gruñido escapó de mi garganta mientras me agachaba hacia adelante. El choque del haki del conquistador anterior ha destruido nuestro entorno. Entonces había muchos escombros por ahí. La espada que estaba empuñando antes ya no encaja en mi mano.
Así que decidí usar esos escombros como mi arma. Maki, en su forma híbrida, pisoteó el suelo haciendo que los escombros volaran por el aire. Luego, al saltar hacia adelante, sus extremidades se cubrieron con el color del armamento y el color del Rey Supremo. Pero cuando atacó esas piedras voladoras con puñetazos y patadas, las envolvió con su Aki en lugar de destruirlas. Sin un control adecuado sobre su Aki, este tipo de movimiento sería imposible. Incluso con un control adecuado, era muy difícil, pero con la cantidad de tiempo y esfuerzo que Maki había dedicado a dominar esto, no era nada de lo que reírse. Como misiles supersónicos, las rocas se dispararon hacia sus oponentes rompiendo el viento, creando explosiones sónicas. Además de eso, todas estaban cubiertas de armamento y Aki del Conquistador. Teniendo en cuenta que la distancia entre Maki y sus oponentes era de menos de 400 metros, las balas los alcanzaron en un instante. Afortunadamente o desafortunadamente, Saint Figerland Gingerling no pudo protegerse por completo del ataque entrante, incluso después de verlo venir. Era demasiado rápido para esquivarlo. Aunque pudo defenderse de un par de balas hechas de tierra, algunas le perforaron los órganos vitales y lo sacaron de la pelea desde el principio. 1. Saint Togman Wakuri, el cerdo gigante, que era el objetivo principal de los escombros. Ese movimiento también fue demasiado rápido para él. Pero el cerdo sabía que matarlo sería imposible con ese tipo de ataques. Sabía que incluso si lo intentaba, no podía hacer mucho en términos de ataque, defensa o evasión en este caso. Entonces dejó que las balas impactaran su cuerpo. Como cualquiera esperaría de un ataque recubierto con el color del Rey Supremo, atravesó el cuerpo del gigante Fengxi, o el cerdo del tamaño de una montaña. Y finalmente, el almirante. El perro de alguna manera se las arregló para esquivar el ataque que se convirtió en un rayo. Pero por la tos de sangre y las heridas en su hombro derecho, seguro que no pudo esquivarlo por completo. Maki sabía sobre los poderes curativos de los 5 ancianos. Así que decidió aprovechar la oportunidad y eliminar al perro del juego lo antes posible. El perro podría no ser una gran amenaza como el cerdo gigante frente a ella, pero sus habilidades de relámpago eran molestas. El cerdo tardaría unos segundos en curarse a ese tipo de herida. Pero eso fue suficiente para ella. Gingerling ya estaba fuera del juego. Entonces, si eliminaba al perro relámpago, solo tendría que lidiar con el cerdo. Decidida, atacó de inmediato. Wakuri todavía se estaba recuperando de sus heridas. Y sin mencionar que el ataque anterior había arrojado su cuerpo fuera de su posición anterior. El almirante abrió los ojos en estado de shock cuando el gato negro gigante apareció frente a él. Podía sentir el ataque. Pero era demasiado rápido para que pudiera esquivarlo correctamente. Maki ha concentrado su Aki de conquistador en la punta de sus uñas en sus garras. Aotanuki se convirtió en un rayo. Pero no pudo escapar. Antes de que pudiera escapar, la garra se conectó con su corazón. Destello negro. Sonido metálico boom. El lado izquierdo del almirante fue completamente destruido. Anima Jiren Agojo contra Toji, el morado hueco final. Su cuerpo se sentía al revés, muerto. Una de las 3 poderosas fuerzas de los marines y el gobierno mundial murió así sin siquiera oponer mucha resistencia. Capítulo 35. Booster Call. Wakuri se quedó atónito ante la vista. Los cuerpos maltrechos y medio comidos de muchos dragones celestiales yacían en el suelo. Frente a un santo Figerland Gingerling herido y que respiraba con dificultad, estaba desnudo frente a un insecto. El esclavo estaba completamente cubierto de sangre. Lo más horrible era que no era su sangre. Era la sangre de muchos dragones celestiales. El incidente en esta isla no puede salir al exterior. De lo contrario, surgiría otra revolución de esclavos. La última nos costó bastante esfuerzo y recursos para suprimirla. Pero, sobre todo, podría crear una lucha de poder. Wakuri pensó en su mente. Inmediatamente se puso en contacto con sus amigos en Mariejois telepáticamente. Me pregunto por qué Saturno no se ha comunicado conmigo todavía. Todo esto debe estar transmitiéndose a las Tierras Santas. Y no hay forma de que ese holgazán sádico, que se hace llamar científico, se pierda este tipo de evento. Wakuri pensó cuando finalmente se conectó con los otros ancianos. Deberíamos pedir inmediatamente una llamada de demolición, sugirió Nusjuro, el adicto al trabajo, tan pronto como se conectó a la telepatía. Wakuri se alegró de que al menos alguien se tomara el evento en serio. Se transformó en su forma completa de Zoan mientras la conversación continuaba.
¿Por qué no informar a Imusama? Podemos simplemente borrar toda la isla si tenemos el permiso. Saturno sugirió. Podía sentir que todos lo miraban mentalmente. De cualquier manera, tenemos que asegurarnos de que este insecto muera en esta isla. No podemos dejarlo suelto en el resto del mundo. Dijo Venus Juro en un tono grave. Entonces déjame encargarme personalmente del insecto. Después de eso, podemos erradicar toda la isla con una llamada de demolición. Un almirante ya está aquí, sugirió. Muy bien, Santo Warkuri. Ordenaremos inmediatamente al cuartel general que emita una llamada de demolición en la isla fajista del Oeste Azul. Confirmó San Marte. Después de cortar la red telepática, Warkuri se concentró en la tarea que tenía por delante. Él no era Saturno, quien subestimaría a sus enemigos. El insecto frente a él había matado a múltiples caballeros de Dios. Y había herido a Santa Figerland Gingerling en ese grado. No había forma de que pudiera lograrlo sin la fuerza adecuada. Entonces Warkuri dejó escapar todo el estallido de su Haki de conquistador. Santa Figerland se unió para intentar aumentar la presión. El almirante al lado de Santa Figerland hizo un intento ridículo de imitarlos. El insecto frente a él respiró profundamente. No temblar frente al espíritu de conquistador tan intenso era realmente impresionante para un insecto. Pero al momento siguiente Warkuri comprendió que frente a él no había ningún insecto, sino un monstruo, un depredador que intentaba devorarlos a todos. El monstruo superó fácilmente todos sus Haki combinados con facilidad. Sus ojos vacíos, que eran más oscuros que el abismo, eran más aterradores que su Haki. En ese momento, Warkuri sintió una emoción que había olvidado hace mucho tiempo. Una emoción que sintió hace 650 años cuando se enfrentaron al chico Hoi. Miedo. El vicealmirante Roma, el vicealmirante Dogie, el vicealmirante Labrador, la vicealmirante Kitty y el vicealmirante Honmi se dirigían hacia el Oeste Azul en la isla de Fajistara. 5 vicealmirantes ya estaban presentes cerca de la isla y lentamente rodeaban toda la isla. Y combinando los otros 5 barcos, habrá 12 barcos de guerra marinos junto con 9 vicealmirantes y el almirante Aotanuki en la isla de Fajistara. No sabían los detalles. Pero tenían la orden de destruir toda la isla. Tienen la orden de matar a todos y cada uno de los nativos. Y no dejar a nadie con vida. No sabían quién había hecho qué tipo de acto terrible para obligar a los 5 ancianos a dar tal orden ellos mismos, pero por la gravedad de la situación, querían borrar toda la isla de la faz del planeta. Vicealmirante Roma. Hemos recibido una llamada del vicealmirante Shexxor. Un marinero informó a la mujer tetona frente a él. Ella ha sido designada para liderar la Booster Call en esta misión. Ella ha comido la mera nomi y es considerada como la próxima candidata a almirante después de los almirantes actuales. Vicealmirante Shexxor, ¿cuál es la situación allí? Roma preguntó con voz autoritaria. El almirante Aotanuki ya se fue a la isla para escoltar a los dragones celestiales. Actualmente nos dirigimos hacia la isla. Llegaremos en 5 minutos. Después de asegurar el escape de los dragones celestiales, esperaremos su llegada. Pero atacaremos antes de eso si recibimos órdenes del almirante. Ah, y olvidé mencionar una cosa más. Uno de los 5 ancianos, Saint Topman Warkuri, también está presente en la isla. Tendremos que escoltarlo también. Informó Shexxor. Vamos a toda velocidad. Pero aún dudo que podamos llegar allí antes de la tarde. Roma le dijo a Shexxor. Era comprensible. Venían del cuartel general de la Marina. Incluso si viajaban directamente a través del cinturón de calma arriesgándose a enfrentarse a los reyes del mar, tomaría al menos de 6 a 7 horas llegar a la isla. Pero tal vez con la ayuda del vicealmirante Roma podrían llegar a la isla antes de eso. No estaba seguro hasta ahora tendría que tomar el puesto de mando en ausencia del almirante Aotanuki. Warkuri miró el cadáver del almirante. No sabía que el esclavo había comido una de las frutas del diablo en las cajas de recompensa. Ese ataque fue realmente aterrador. Sabiendo que no podía esquivarlo, Warkuri no puso ningún esfuerzo en defenderlo. Recibió toda la quemadura del ataque. Pero mientras se recuperaba, el monstruo mató al almirante en un instante. Su habilidad en Haki era realmente aterradora. Por otro lado, Saint Figerland estaba en peores condiciones que antes. La próxima pelea no será fácil. Por eso Warkuri decidió ir con todo sin preocuparse por nada más. Capítulo 36. Voluntad de una fruta del diablo.
Tipo Zoan mítico, fruta de gato modelo gato sombra del infierno. Era un alimento demoníaco que no había surgido durante el siglo del vacío. Incluso si existió en ese entonces, nunca tuvo un usuario. Crujido boom. Maki esquivó el ataque entrante de Warkuri. Él convirtió sus colmillos en cuchillas afiladas. Luego, yendo debajo de él, se transformó en su forma Zoan completa y atacó la garganta de Warkuri. A pesar de la diferencia de tamaño, Maki pudo alcanzar fácilmente su garganta. Morde desgarra. La garganta del cerdo era realmente gorda. Por lo que le fue imposible morderlo todo. Entonces mordió tan fuerte como pudo y arrancó la carne de su garganta. O al menos eso fue lo que pensó. La garganta del cerdito era más gorda de lo que pensaba. Incluso después de morder una parte considerable, solo pudo obtener grasa y una pequeña cantidad de carne y sangre en su boca. Pero entonces, cuando vio que Warkuri iba a golpearlos a ambos en el suelo, con su visión del futuro, inmediatamente saltó mientras comía la carne de cerdo. La transformación Zoan le estaba quitando mucha energía a Maki para mantenerla. Entonces decidió comer todo lo que pudiera durante la pelea. Mirando a Warkuri, se curó inmediatamente. Maki sonrió. Se consiguió un suministro de alimentos que puede proporcionarle carne infinitamente. La fruta del gato del infierno de las sombras surgió recientemente hace solo 2 siglos. Era una fruta del diablo desconocida que se le dio a un esclavo. Pero después de ver el potencial de la mítica fruta del diablo Zoan, decidieron matar al esclavo y obtener la fruta para ellos mismos. Pero antes de que pudieran matar al esclavo, de alguna manera logró escapar. Después de eso, nunca la encontraron hasta ahora. Incluyeron la fruta del diablo en su enciclopedia de frutas del diablo para encontrarla después. Y ahora, cuando la fruta finalmente regresó a ellos, decidieron dársela a uno de los caballeros de Dios. ¿Quién decidió que la fruta se le diera al grupo de los caballeros de Dios? Pero ellos la guardaron como recompensa por la competencia de caza de nativos en lugar de comérsela. Y ahora la fruta volvió a caer en manos de otro esclavo. Pero este es peligroso. Warkuri atacó con todas sus fuerzas después de curarse de la herida en su cuello. Maki sabía que en la competencia de fuerza bruta, no podría vencer al cerdo del tamaño de una montaña. Así que aprovechó su velocidad superior y atacó continuamente al cerdo gordo desde todas las direcciones. Cada vez que mordía una gran cantidad de grasa y carne. La fruta del diablo de Maki y la transformación, de alguna manera, aumentaban su hambre. El sabor de la carne, la sangre y la grasa del cerdo hacían que Maki se sintiera en el cielo. Los instintos del depredador le decían que cazara a la bestia frente a ella y la devorara. Pero los instintos por sí solos no fueron suficientes para hacer que Maki perdiera la cordura. Ella estaba usando cada estilo de lucha, cada truco que había aprendido hasta ahora para dañar al anciano. Mientras que su energía se gastaba bastante rápido, ella se mantenía al día comiendo constantemente la carne y la sangre del anciano y usando Seimi Kaikan para reponer su energía. ¿Qué diablos está pasando en la isla? No estamos recibiendo información u orden del almirante Aotanuki. Shexxor estaba bastante estresado. Todavía no habían recibido órdenes de atacar. Y ya había pasado 1 hora desde que recibieron su orden de venir a la isla para una llamada de demolición. Aunque los nobles mundiales ya habían sido escoltados de regreso, todavía estaban esperando sus órdenes para iniciar la llamada de demolición. Los otros buques de guerra marinos del cuartel general estaban en camino. Pero les tomaría un tiempo llegar allí. Pero ese no es el problema principal. El Aki de 2 conquistadores chocaba constantemente entre sí. Y la isla temblaba a cada momento. Shexxor no estaba seguro de que necesitaran destruir la isla. La destrucción ya estaba ocurriendo debido a la pelea entre 2 oponentes poderosos. Considerando que el anciano todavía estaba en la isla, era posible que fuera su Aki, ya que el almirante Aotanuki no posee el espíritu de conquistador. Habiendo trabajado bajo las órdenes de Aotanuki durante mucho tiempo, en el cuartel general de la Marina. Así que conocía mejor al hombre. Tiene un extraño complejo de superioridad. No hay forma de que no participe en la pelea. Pero hasta ahora no ha habido señales del almirante. Justo cuando Shexxor estaba pensando en la situación, el Den Musi del cuartel general comenzó a sonar. Puru 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 puru, kachak. Mosi Mosi, habla el vicealmirante Shexxor. Shexxor comienza la llamada de demolición. El almirante Aotanuki ha muerto en el cumplimiento del deber. Erradicad toda la isla. Shexxor estaba sorprendido.
Pero controló sus pensamientos de inmediato. En cambio, hizo la pregunta más importante. Señor, ¿qué pasa con la estrella mayor? Fue una orden de las estrellas mayores. Ahora haga lo que ordenó. Shexor no era alguien que hiciera muchas preguntas. Entendido, señor. Kachak. Muy bien, gusanos. Comenzaremos la llamada de demolición ahora mismo. Preparen el cañón. Pero antes de que pudiera ordenar que dispararan los cañones en la isla, escuchó un sonido extraño que provenía de la isla y que se hacía más intenso con cada segundo que pasaba. ¡Wee! Crujido wee. Maki se dio cuenta de que, sin importar lo que pasara, el anciano no estaba resultando herido lo suficiente. Debido a que comía constantemente mientras luchaba y usaba Seimi Kaikan, le había dado suficiente energía a Maki para continuar la pelea. Pero no estaba llegando a ninguna parte. A pesar de que todos los ataques descuidados pero poderosos del cerdo no la golpeaban, tampoco le estaba haciendo ningún daño permanente. Entonces decidió usar un movimiento final. Después de eso, si el anciano no moría, tendría que huir por ahora. Capítulo 37. Un ataque sin nombre. Warkuri estaba furioso cuando el insecto se atrevió a darse un festín con su carne. Pero con la velocidad del insecto, podía atacar furiosamente sin causar daño alguno. Fue frustrante para Warkuri. Pero no tenía otra opción. Pensó en transformarse en su forma híbrida. Pero luego decidió no hacerlo. En su forma híbrida, su velocidad no aumenta mucho. Será más rápido y más preciso de lo que es ahora, pero frente a la velocidad de su oponente, no será rival. Ha intentado contenerla. Pero no tiene ningún efecto sobre el insecto. Entonces, en su forma híbrida, donde su poder de defensa se reducirá, no podrá enfrentarse a la bestia frente a él. Después de intentar atacarla durante mucho tiempo, Saturno decidió cambiar de táctica. Pero antes de que pudiera hacer algo, escuchó un ruido extraño. Concentrándose en el objetivo en constante movimiento, Warkuri descubrió que era el objetivo el que creaba ese ruido. Crujido wee. Warkuri miró atentamente la reunión de Aki. Se estaba acumulando entre las palmas del monstruo. Era la primera vez en su larga vida que veía algo así. Por un momento, Warkuri sintió realmente el peligro de Maki. Maki estaba concentrando el Aki del conquistador en su palma. Al principio pensó en hacer algo como un Kamehameha con el Aki. Pero pronto su control flaqueó un poco. Entonces se dio cuenta de que disparar un rayo de Aki concentrado era inútil, ya que no era una energía con una forma adecuada. Así que decidió hacer algo diferente. Se concentró por completo en estabilizar su Aki mientras añadía la mayor cantidad de poder posible. El Aki, por lo general, necesita un canal para transferirse. Así que, aunque la fuerza de voluntad de Maki estaba en un nivel completamente diferente, le era imposible disparar solo Aki como un rayo láser. A medida que pasaba el tiempo, Warkuri sintió una profunda sensación de peligro por el ataque que estaba preparando Maki. No sabía por qué, pero su instinto y sus experiencias le decían que sería muy doloroso si lo golpeaba ese ataque. Entonces, sin dudarlo, inmediatamente inhaló una gran cantidad de aire y al momento siguiente rugió en dirección al monstruo que estaba preparando algo grande. El rugido infundido con Aki del conquistador destruyó la mitad de la isla fácilmente. Pero desafortunadamente para Warkuri, Maki logró esquivar el ataque volando en el aire fuera de su alcance. Pero de repente, desapareció de su posición y apareció sobre Warkuri. ¡Ween! El sonido desconocido alcanzó su punto máximo. Levantando su pierna en lo alto, Maki cubrió su pierna con el Aki concentrado que había reunido en su palma como si estuviera usando medias. El denso Aki del conquistador se envolvió alrededor de sus piernas mientras trataba de mantener la concentración. Fue hasta ahora el ataque más fuerte que Maki ha ideado hasta ahora. Para manejar tanto Maki, ha estado usando aceleración cardinal en su forma híbrida para poder mantener el ataque. Estaba agotando su resistencia bastante rápido. Pero valió la pena. Por primera vez en su larga vida, Warkuri veía semejante aplicación del Aki de armamento y del conquistador. El poder puro detrás del ataque hizo que Warkuri comenzara a sudar frío. El nivel de poder era realmente una locura. El espacio a su alrededor se estaba distorsionando literalmente por la presión. KNNNNCK. De repente, el mundo se volvió blanco por un momento. La intensidad del Aki del conquistador era palpable en el aire. El espacio mismo se distorsionó bajo la poderosa voluntad de Maki.
Warkuri no pudo esquivar el ataque. Por primera vez en 6 siglos, Warkuri se vio acorralado. Así que esta vez Warkuri se concentró en la defensa, cubriendo todo su cuerpo con el haki de armamento. Simplemente no tuvo tiempo ni concentración para hacerlo con el haki del conquistador cuando el ataque aterrizó sobre él. Fue un ataque sin nombre. Con este ataque, Maki lo ha dado todo. Brrrr, crack, rumble, rumble, rumble. La resistencia de Warkuri fue inútil. Él y toda la isla fueron cortados por la mitad. Incluso el océano fue cortado en pedazos en su línea de ataque. La distorsión especial que había sido creada por el haki concentrado del conquistador, permaneció como efecto posterior del ataque. La isla entera fue dividida en 2 partes como si un gran terremoto causado por el movimiento de las placas tectónicas hubiera partido la isla por la mitad. La grieta tenía alrededor de 3 metros de ancho. La profundidad era desconocida ya que parecía ser el camino al abismo. Por otro lado, el fondo del mar se hizo visible y también se agrietó bajo el efecto del ataque de Maki. La distorsión restante en el espacio y el remanente de Aki impidieron que el agua del océano llenara el vacío. Incluso la madre mar fue herida profundamente. La marca de corte profundo en el fondo del mar fue su prueba. Este era el poder completo de Monkey de Maki. La destrucción causada por su ataque más fuerte podría compararse con la destrucción causada por un arma antigua. Saint Topman Warkuri, que se estaba regenerando más lentamente de lo habitual debido al efecto del haki de Maki, tembló de miedo. Aunque estaría bien después de ser dividido en 2, un ataque más como ese y será erradicado por completo. Y en ese caso, no habrá vuelta atrás para él. La devastación causada por el ataque comenzó a hundir toda la isla de forma lenta pero segura. Fue realmente una vista horrible. Una sola persona que puede hundir islas en un solo movimiento. Pero no fue lo peor. Maki aún no ha alcanzado su mejor momento. Además de eso, todavía no ha usado todo el poder de su fruta del diablo. Eso significa que podría causar mucha más destrucción que esto en su mejor momento. Este hecho por sí solo trajo peligro a la existencia del gobierno mundial. Especialmente cuando la bestia podría intentar atacar de vuelta si sobrevive al conflicto de hoy. 2. Este ataque está inspirado en la novela web Tensura donde Rimuru dividió el océano a la mitad durante su pelea con Belgreen de Beldora. Este ataque nunca recibió ningún nombre de Rimuru ya que decidió no usarlo nunca más porque era demasiado destructivo. Capítulo 38. El efecto posterior de un ataque catastrófico. Shexxor sintió que el intenso haki del conquistador se acumulaba en la isla con el aumento de la misma. Hasta ahora, el choque del haki del conquistador era evidente. Eso por sí solo había derribado a muchos marineros de rango inferior, incluso si no estaba dirigido directamente a ellos. Pero ahora muchos soldados comenzaron a desmayarse debido a la intensa acumulación del haki. Cuando el sonido alcanzó su punto máximo, la concentración del haki del conquistador fue tanta que todos, excepto él mismo, en el barco ya se habían desmayado. Y fue entonces cuando el haki no estaba dirigido a ellos. Shexxor apretó los dientes mientras se esforzaba por no desmayarse. Pero todo cambió cuando un rugido infundido con el haki del conquistador los golpeó después de borrar la parte superior de la mitad de la isla. Shexxor observó horrorizado cómo el rugido pasaba justo al lado de su barco. Hizo olas gigantescas en el océano que casi los hundió en la tumba acuática. Con casi todos desmayados, si el barco se hundía, entonces habría bajas. Sin mencionar que si se hubieran quedado a unos pocos metros de su lugar original, entonces habría sido una muerte instantánea. Shexxor dudaba que pudiera sobrevivir a ese tipo de ataque. Pero el pequeño papá sabía que no había terminado. Casi todos los habitantes de la isla Fajista han muerto en la pelea entre 2 monstruos. Las personas que se reunieron para ser asesinadas en el festival de caza nativo, quedaron inconscientes bajo la presión del choque del haki de los conquistadores de Maki y Warkuri. Y después de ese día no tuvieron forma de escapar cuando accidentalmente se liberaron de sus jaulas, no pudieron huir. Entonces todos quedaron atrapados en la pelea entre Maki y Warkuri y murieron. Como a Maki no le importaban esas personas en ese momento, no tuvieron a nadie que los salvara. En toda la isla, solo 3 personas estaban vivas, a excepción de Warkuri y Maki. La reina y sus 2 hijas estaban enterradas bajo los escombros del castillo destruido. Entre ellas, la madre y la hija mayor estaban gravemente heridas. Por lo que las posibilidades de supervivencia también eran bajas. Aunque la más joven estaba viva, también estaba herida en la cabeza.
El ataque final realizado por Maki destruyó por completo el castillo. Pero de alguna manera, por un milagro, la princesa más joven fue arrojada lejos de la jaula rota mientras que las otras dos cayeron en la grieta creada por Maki. Más tarde, la misma niña será conocida como la única sobreviviente del incidente del Oeste Oscuro y creará muchos dolores de cabeza para el gobierno mundial. La vicealmirante Roma ha usado sus poderes para mover los acorazados mucho más rápido de lo normal. Con algo de resistencia de algunos reyes del mar, finalmente llegaron a las aguas del Oeste Azul. Pero cuando estaban a solo unas pocas docenas de millas de la isla Fagista, Roma sintió una sensación de hormigueo en todo su cuerpo. Al principio estaba confundida, pero luego, al ver a unos cuantos hombres de menor rango tropezar en sus escalones, comprendió la situación. Pero se sentía realmente ridículo. Un enfrentamiento entre los usuarios del Aki de dos poderosos conquistadores. Todos los débiles. Entren. Contra el almirante Yaga. Roma ordenó a los soldados de menor rango y luego llamó a Yaga. Sí, señora. Hay un gran problema. Iré a comprobar la situación. Sigan la orden original del cuartel general de la Marina. Tan pronto como lleguen a la isla, deben iniciar la llamada de demolición, ordenó Roma. Entendido, señora. La vicealmirante Tetona asintió y se dirigió al borde del buque de guerra de la Marina. ¡Woos boom! El fuego estalló desde los talones especialmente diseñados de la vicealmirante, mientras despegaba hacia el cielo. A excepción del almirante Aotanuki, había 4 vicealmirantes desplegados con el deber de bloquear la ruta de escape de la isla de Fagista. El vicealmirante Shexxor, el vicealmirante Shepard, el vicealmirante Uski. Y el vicealmirante Chihuahua. El Aki del Conquistador, emitido por el último ataque de Maki, hizo que todos se desmayaran. Los perros del gobierno, sin juego de palabras, no tenían la fuerza de voluntad adecuada para resistir un Aki tan intenso. Obviamente, todos los demás soldados de marina de menor rango también se desmayaron. Así que los acorazados que estaban en la línea de ataque de Maki volaron a la nada. Los barcos que estaban cerca de la línea de ataque sufrieron las secuelas. El agua desplazada que no pudo llenar el vacío, hizo que se levantaran olas. Todos esos barcos se hundieron en el agua sin que nadie fuera consciente de controlarlos. Roma voló hacia la dirección desde donde estaba sintiendo el Aki del Conquistador. Aunque no estaba dirigido a ella, la hizo temblar. Venía de la misma dirección que la isla a la que apuntaba. Después de volar un rato, Roma finalmente vio el intenso clima sobre la isla que apareció ante su vista. Pero incluso a esa distancia, realmente estaba luchando por mantenerse a flote. Era una situación peligrosa para ella. Si se acercaba a la isla, podría desmayarse. Pero luego notó que había otros acorazados cerca de la isla, rodeándola. Entonces decidió aterrizar en uno de ellos primero antes de tomar cualquier acción. Pero justo cuando estaba a mitad de camino, una intensa acumulación de Aki de Conquistador la detuvo en seco. Abrió los ojos con horror. No podía creer que fuera real. Su mente no estaba lista para aceptar la realidad. De repente, otro ataque sacudió toda la isla. Pero al momento siguiente, una luz roja oscura que crepitaba con relámpagos rojos apareció sobre la isla. En el clima oscuro, era como una estrella enojada que estaba a punto de explotar llevándose todo con ella. Incluso desde esa distancia, podía ver claramente el espacio alrededor de la cosa roja oscura, distorsionada de manera antinatural. Boom. No estaba en su trayectoria de vuelo, pero aún así, Roma sintió la intensidad del ataque. Toda la isla se partió en dos. Incluso el océano se partió. El ataque de corte no se limitó al océano. Su suelo también fue cortado. Relámpagos rojos y negros crepitaron alrededor del agua dividida impidiendo que llenara el vacío. Roma sintió ganas de desmayarse. Pero de alguna manera, con el poder de su voluntad, se mantuvo a flote. No hay forma de que se acercara a la isla con un monstruo así dentro que literalmente podría destruir islas con un solo ataque. Ante todo este escenario, Roma y la joven princesa van a jugar un papel importante en la historia. Especialmente en el segundo volumen. El primer volumen está llegando a su fin. Quedan 2 capítulos más. El primer volumen trataba sobre acumular poder. Así que el segundo volumen puede parecer un poco aburrido en comparación con el primero. Pero será muy importante en el último. Y por último, no quería spoilearlo, pero la era de Rox comenzará a partir del tercer volumen.
Puedes esperarlo alrededor del capítulo 80. Más. Gracias por leer. Capítulo 39. Esfuerzos infructuosos. Aterricé en lo que quedaba de la isla que se hundía. Mi ataque había causado estragos en la isla, pero no me importó. Volví a mi forma humana y miré hacia el cuerpo disecado del cerdo gordo. TCH. ¡Qué regeneración más loca! Me desconcertó su regeneración loca. Se estaba regenerando más lento que antes, tal vez debido a los efectos del Aki de mi conquistador, pero seguía regenerándose. Y no era una buena noticia en absoluto. Puse todo lo que tenía en mi último movimiento. E incluso así no pude matarlo. Con la cantidad de información que tengo, dudo que pueda matarlo aquí. Sin mencionar que ahora que soy un usuario de la fruta del diablo, no puedo seguir con mi idea de nadar de una isla a la otra. Por otra parte, la amenaza del arma antigua también permaneció. No estaba completamente débil en este momento, pero no quiero quedarme aquí por más tiempo. Lo que más necesito ahora es la información sobre los antiguos Eimu. Una vez que los tenga, finalmente podré destruir a todos estos dioses y deleitarme con su carne. Hasta ahora, decidí retirarme. Mirando a mi alrededor, encontré algunos cadáveres intactos de un par de civiles y dragones celestiales por igual. Los recogí para mi consumo de cartas y abandoné el sitio, antes de que el jabalí del tamaño de una montaña se curara a sí mismo. Pero cuando estaba a punto de irme, encontré una caja que contenía una fruta del diablo en mi camino. No sabía cuál era, pero decidí tomarla de todos modos. Se puede vender a otros. Y puedo usar el fondo para algo bueno. Pero mientras corría hacia la costa, mi Aki de observación captó el aura de una persona herida. Mirando a mi alrededor, encontré a una niña, sangrando profusamente por la cabeza, tirada en el suelo. Fue un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo. No podía ser nada excepto suerte. Decidí llevármela conmigo también. Si sobrevive, entonces es bueno. De lo contrario, simplemente puedo comérmela. En resumen, comida de emergencia. Tos. La recogí y finalmente corrí hacia la costa. Roma todavía sufría el shock que sintió por el devastador ataque que estaba causando que la isla frente a ella se hundiera lentamente en el océano. El agua del océano todavía estaba dividida, no sentía el vacío. Los restos del Aki del Conquistador todavía eran palpables en el aire. Quienquiera que haya llamado a este ataque no es nada menos que una calamidad natural. Pero Roma pudo salir del shock y voló hacia la isla. Para cuando llegó por encima de la parte del océano que estaba dividida, vio que el fondo del océano perdía lentamente los efectos del Aki y se estaba llenando de agua. No fue fácil para ella continuar volando en esas condiciones, por lo que decidió aterrizar en la isla primero. Al acercarse a la isla, lo primero que notó fue el monstruo del tamaño de una montaña parecido a un jabalí. Estaba profundamente herido, pero antes de que pudiera acercarse, 4 círculos negros con patrones peculiares aparecieron en el suelo junto al enorme monstruo parecido a un jabalí. Entonces, de repente, con una explosión de Aki del Conquistador, otros 4 monstruos aparecieron junto al jabalí. Pero la aparición de 2 de ellos detuvo a Roma. Saint Venus Juro y Saint Saturno estaban en forma híbrida. Después de enfrentar el ataque que posiblemente podría rivalizar con el poder de un arma antigua, Warkuri se preocupó mucho. Porque la existencia de una persona así podría amenazar la existencia de todo el gobierno mundial. Entonces, mientras se regeneraba después de ser cortado por la mitad, se puso en contacto con los otros ancianos. 1. La situación es muy grave. Todos debemos tomar medidas ahora mismo si no quieren que la existencia de la palabra gobierno se vea amenazada. Warkuri les dijo a los otros ancianos. No estamos viendo la situación actual en esa isla. Díganos qué ha sucedido exactamente, dijo Venus Juro con seriedad. Ese insecto posiblemente pueda rivalizar con el poder de un arma antigua. Ha dividido toda la isla y el océano en 2. Con un solo ataque, ha hundido una isla entera. No podemos permitir que exista un monstruo así, no puedo manejarla yo solo. Warkuri admitió vergonzosamente. La situación debe ser muy grave si estás admitiendo la derrota. Muy bien, prepárate para el ritual de invocación. Mataremos a ese monstruo en esa isla, le dijo Saint Mars a Warkuri. Así que tan pronto como Warkuri se unió, inmediatamente usó el ritual de invocación. Mis ojos se abrieron de par en par cuando vi a los 5 monstruos gigantescos al otro lado de la isla.
Con todas las estrellas ancianas aquí, no me queda escapatoria. Pero hay muchas formas de sobrevivir a esta situación. Tan pronto como aparecieron los ancianos, otra aura insignificante voló hacia ellos. La isla de Fajista no era particularmente muy grande. Su tamaño era aproximadamente 3/4 partes de la isla del amanecer. Así que podía ver claramente a los otros dioses desde la distancia. Sabía que necesitaba más energía para escapar de esta situación. Así que dejé todo y a todos los que llevaba y comencé a comer los 2 dragones celestiales que tenía. Comí tan rápido como pude. Pero incluso entonces comenzaron a atacarme cuando ni siquiera había terminado con uno de ellos. Los primeros 2 que atacaron fueron el caballo y la pequeña bola de fuego. Esta vez me transformé en mi forma Zoan completa. La primera en atacarme fue la tetona bola de fuego. Ella envió una gran corriente de llamas amarillas brillantes hacia mí. Estaba tan caliente que podía sentir el calor incluso desde la distancia. Pero mi mente no estaba enfocada en su ataque. Mi mente estaba enfocada en la sombra oscura detrás de mí. Desde que me transformé en mi forma híbrida o Zoan, he estado sintiendo una conexión extraña hacia la sombra que me rodea. En mi forma híbrida será un poco menos prominente que en mi forma Zoan completa. Pero ahora con la sombra más oscura de mí mismo, pude sentir la conexión más grande que nunca. Entonces dejé que mis instintos me guiaran y recogí todas las cosas que había llevado conmigo antes, incluida la niña herida y la fruta del diablo. Luego salté a mi sombra. Fin del tercer arco y vol 1. Capítulo 40. El espacio de sombra y sus consecuencias. Salté hacia mi sombra. Lo primero que me recibió después de eso fue una oscuridad absoluta. Pero mis ojos se adaptaron a este entorno con bastante facilidad. Me encontré en una versión oscura e incolora del mundo original. Miré a mi alrededor y encontré todo en negro y gris oscuro. Sería imposible para un humano normal ver en este entorno. Pero con mis ojos de gato podía ver con bastante claridad. Luego, al darme la vuelta, noté mi entorno. El suelo estaba roto exactamente como el mundo real. Pude ver las sombras oscuras de 5 criaturas gigantescas y la sombra parpadeante de color gris claro de una mujer en el cielo. Luego, al girarme hacia mi propia sombra, no encontré ninguna ni la sombra de nada ni de nadie que traje aquí. Rumble rumble. El suelo oscuro sobre el que estaba parado comenzó a temblar mientras la isla comenzaba a hundirse lentamente en el océano. Al girarme hacia el océano, traté de tocar el agua. Pero para mi sorpresa, no pude. Era solo la sombra del agua. Cuando traté de ir más profundo, se sentía como agua, pero no me estaba hundiendo como un consumidor común de fruta del diablo. Para probar mi teoría, entré lentamente en el agua oscura y comencé a nadar en ella. Para mi sorpresa, podía nadar perfectamente. Rumble rumble. La isla comenzó a temblar mientras la otra parte se adentraba lentamente en el océano. El agua que había creado en el océano también se estaba llenando lentamente de agua. No sabía si mis acciones aquí, en realidad estaban afectando al mundo real o no. Así que decidí comprobarlo. Pero antes de poder hacerlo, noté que las gigantescas figuras de los 5 ancianos desaparecieron del mundo de las sombras con algunas rayas oscuras de chispas. Después de eso, la figura gris brillante también se retiró al océano. Gruñido. Mi estómago de repente gritó de hambre. Sin volver a mi forma humana, comencé a darme un festín con el dragón celestial restante y los 2 civiles muertos. Me los comí por completo, sin dejar ni siquiera sus huesos. Incluso entonces, todavía no estaba lleno. Pero decidí no comerme a la chica inconsciente. Puede que sea un monstruo, pero aún tengo algunos códigos. Solo cazaré o comeré a los dioses activamente. No dudaré en comerme a un humano muerto. Pero no los cazaré activamente. Después de terminar mi comida, volví a mi forma humana y me senté allí por un rato. La velocidad a la que se hundía la isla, tardaría más de 1 hora en hundirse por completo en el agua. Traté de obtener la sensación de las sombras, que tuve durante mi transformación en Zoan, pero era simplemente imposible en mi forma humana. Entonces volví a mi forma Zoan e intenté obtener la sensación. La sensación era realmente extraña. Cuando la sentí, era como sentir muchas puertas en un espacio, para ser particular en las sombras. Desafortunadamente, mi cuerpo era demasiado grande para entrar por esas puertas. Mientras intentaba conseguir una puerta lo suficientemente grande para regresar al mundo real antes de que la isla se hundiera por completo, me encontré un poco más pequeño que antes.
Era una sensación extraña y, sin embargo, familiar. Después de varios intentos, finalmente pude convertirme en un pequeño gato. Después de probar mis habilidades por un tiempo en el mundo de las sombras, volví al mundo normal. Era exactamente como pensé. La palabra normal es la misma que la del mundo de las sombras. Al principio solo el 20% de la isla original seguía a flote. Intenté encontrar algo útil en la tierra, pero no encontré nada, excepto algunos cadáveres y escombros. Después de buscar un rato en mi forma de gato, finalmente reuní algunas maderas de aspecto resistente y otros materiales para hacer una balsa adecuada. Rápidamente envié esas cosas a mi mundo de las sombras junto con algunos cadáveres. Después de regresar al mundo de las sombras, volví a mi forma humana y rápidamente comencé a hacer una balsa y un remo. De alguna manera logré construir una balsa a tiempo. Luego, finalmente, puse todo en la balsa y decidí viajar al mundo de las sombras en lugar del mundo real. Ya no era un humano. Tal vez soy un monstruo de las sombras que se alimenta de carne humana. Sacudí la cabeza para deshacerme de ese pensamiento. Afortunadamente, la balsa pudo mantenerse a flote en el océano de sombras. Era más seguro que viajar en el océano real. Miré hacia la dirección donde solía estar la sombra de una isla. Gruñido. Mi estómago comenzó a gruñir de nuevo. Tal vez esta vez debería cocinarlos antes de comerlos. Voy a explicar los poderes del modelo de fruta de gato 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 sombra del infierno. También escribiré sobre ello en la historia. Pero esto no es para aquellos que todavía tienen dudas sobre los poderes en caso de que no haya logrado retratarlo perfectamente. La gata sombra del infierno tendrá todos los poderes Zoan normales del animal, como aumento de fuerza, velocidad y reflejos. También habrá mejorado la audición y la vista. Por ahora solo tendrá dos hienas. Forma híbrida y forma Zoan completa. Pero en el futuro adquirirá múltiples formas exactamente como Chopper. Pero basta de spoilers sobre el futuro. Hablemos de los poderes. La gata sombra del infierno tendrá dos poderes principales. Su primer poder se llama Dimensión de Sombra. Es una dimensión de bolsillo que está conectada a cada sombra del mundo. Y solo ella tendrá acceso a esta dimensión de sombra. Si tienes alguna duda, te confirmaré ahora que Gecko Moria no tendrá la conexión con la dimensión de sombra. Ella puede usar la dimensión de las sombras para viajar de una sombra a otra en la dimensión de las sombras y luego aparecer en el mundo real. Por supuesto, también puede usarla para almacenar otros objetos dentro de la dimensión. Así que puedes pensar en ella como un espacio de almacenamiento. Ten en cuenta que no puede controlar ni manipular la forma y el tamaño de las sombras en el mundo real ni puede hacer nada con las sombras de los seres vivos. Solo puede controlar la sombra de los seres no vivos en el mundo de las sombras y afectará a los seres no vivos en el mundo real. Por supuesto, cambiará una vez que despierte su fruta del diablo. Pero no hablaré de eso ahora. 4. Su segundo poder será controlar su propio tamaño. Hay un límite de lo pequeña o grande que puede ser. Pero puede controlarlo libremente a su voluntad. Tendrás que esperar para saber más sobre este poder. Eso es todo. Gracias por leer. Más. Finball. 1.